Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy abordaremos, Masters, un tema central sobre la vida de Darth Vader, que nos habla de la culminación de un proceso que viviría el Lord de los Sith en sus primeros 7 años como el aprendiz del Emperador Palpatine, dejando atrás por completo su antigua persona luminosa como Anakin Skywalker. Y nos referimos con esto, claro, a la construcción de la fortaleza de Darth Vader en Mustafar, un símbolo prominente de la consolidación de Vader en el lado oscuro, y un lugar que además contaría con una instalación médica incluyendo un tanque de Bacta, donde el Sith descansaba de su traje mecánico, sumergido ahí en ese líquido revitalizante, todo suspendido sobre un profundo abismo, un lugar donde además en el fondo se apreciaba la ardiente lava, y que además era edificado sobre una caverna ancestral Sith con una conexión potente hacia el lado oscuro de la fuerza. Y este castillo lo veríamos en el live action por primera vez en el 2016 en la película The Rogue One, cuya historia sucede poco antes a los eventos de la batalla de Yavin. Y ahí pudimos ver una breve escena con un épico vistazo de la residencia del Sith en Mustafar, una fortaleza que también es fundamental para la serie de Obi-Wan Kenobi, Masters. Sobre todo porque ahí volvemos a ver al Lord de los Sith en plena época imperial, atendiendo su cuerpo mediante su tanque de Bacta, al igual que despachando a los inquisidores imperiales desde su trono infernal durante la cacería que tuvo con Kenobi. Pero esta fortaleza Vader, Masters, tiene una historia ligada al Sith muy particular, que nos da mucho más contexto de por qué el Lord Vader vive en Mustafar y sus inquisidores también en el mismo sistema solar pero en el mundo de Nur. Es así que nos hacemos la pregunta de cómo fue que Darth Vader construyó su castillo en los años del Imperio en Mustafar. Y esto lo explicaremos, Masters, a través de 5 puntos distintos, de los cuales 4 de ellos vienen directamente de la serie de cómics canónica de Darth Vader 2017, escrita por el maestro Charles Soule, que nos da mucho contexto de cómo se dio todo antes de que Vader viviera en Mustafar hasta así construir su morada. Así también como un punto adicional, Masters, con un testimonio del maestro Duke Chang en un detrás de las cámaras sobre este castillo. Así que en primer lugar fue el propio Duke Chang, una de las manos derechas de George Lucas en las precuelas, quien en una entrevista en el año 2018 nos explicaría que para la película de Rogue One se habían basado fuertemente en los diseños tempranos de Ron McQuarrie para la fortaleza del Sith, y dichos diseños oscilaban entre castillos europeos hasta diseños mucho más estilizados en forma de triángulo invertido, básicamente tratando de emular la silueta de Vader como la parte más distintiva de su máscara con su respirador. Y sería precisamente este elemento el que Duke Chang retomaría para darle así su icónica forma a la residencia del Sith, un aspecto que recordaría fuertemente a la iconografía propia de Darth Vader con esas formas de triángulos y conos invertidos, dejando claro al centro del todo el tanque de Bacta donde el Sith reposaría en sus periodos de inactividad, libre sobre todo de su traje mecanizado y de sus tormentos, el cual este le hacía sufrir para mantenerlo así con vida, tal y como se ve pues en el filme de Rogue One. Así que todo esto, Master, nos da contexto de cómo se dio el proceso creativo detrás del castillo de Vader. Por otro lado, para el punto 2, gracias a los cómics canónicos de Darth Vader 2017, sabemos que el Lord de los Sith, luego de la caída de la Orden Jedi y del ascenso del Imperio, así también como de su casi mortal derrota con su antiguo maestro Obi-Wan Kenobi en Mustafar, él enfrentaría una prueba impuesta por el propio Emperador Palpatine para que consiguiera un cristal Kyber perteneciente a un Jedi y lo corrompiera haciéndolo sangrar de un vello rojo carmesí. Esto, claro, de acuerdo a un rito antiguo de los Sith. Y todo esto se daría en los primeros días y meses tras la creación del Imperio. Así con esto, Lord Vader se enfrentaría al exiliado maestro Jedi Kira Kinfila, logrando vencerlo luego de 2 mortíferos combates y robándole así su sable de luz con un plasma esmeralda. Pero también por instrucciones de Darth Sidious, Lord Vader llevaría ese sable hasta Mustafar. Y ahí en la mencionada caverna, con una poderosa conexión al lado oscuro, Vader haría sangrar el cristal Kyber que había pertenecido antes al Jedi, no sin antes tener un fugaz momento de un empuje hacia la luz, en el que él imaginaría que se redimía asesinando a Palpatine y volvía para pedirle perdón a su maestro Obi-Wan Kenobi. Pero esto, claro, no sería suficiente para desviar a Vader de su prueba oscura y así el Sith completaría el ritual, atestiguando con esto en su propia mano el poder inmenso de la caverna que tenía. Y con esto Darth Vader lograría volver su cristal en uno de un bello rojo carmesí para después de esto presentarse ante su maestro en Coruscant ya como un Sith. Pero esta caverna pues sería clave para la historia del castillo de Vader.
Y esto nos llevaría más adelante en un tercer punto en esa misma línea del tiempo de Darth Vader 2017, hasta unos meses después, también en el primer año tras la Orden 66, con la incursión hasta el antiguo templo Jedi en Coruscant de la maestra Jocasta Nu, una sobreviviente más a la Orden 66, quien buscaba hacerse de un cristal que contenía la lista de los niños sensitivos a la fuerza, a quienes buscaba salvar para que no cayeran en la influencia del Imperio y de los Sith. Pero Jocasta sería derrotada y abatida en Coruscant por el propio Darth Vader. Pero justo su incursión abriría la puerta de una bóveda secreta de los archivos Jedi a Palpatine. Una bóveda prohibida en la que ahí se encontraba la máscara del Lord de los Sith, Momin. Un escultor y un arquitecto consagrado al lado oscuro que había diseñado tal cual esa máscara. Una que tenía el poder para corromper y controlar a quienes la utilizaran. Una máscara que además tenía la facultad para comunicarse con otros usuarios del lado oscuro, al grado que le contaría al propio Palpatine toda su historia. Esto para el deleite del propio emperador. Y esto sería clave porque sería Lord Momin justo el arquitecto de ese castillo. Y justo lo anterior nos lleva al punto 4 y a dar un brinco importante en la línea del tiempo de alrededor de 5 años, es decir, alrededor del año 14 antes de la batalla de Yavin Masters. Y en ese tiempo ya Vader, como el líder del Inquisitorium, perseguiría a los sobrevivientes Jedi y a la Orden 66. Y en esos tiempos terminaría con la vida del antiguo maestro del Consejo Jedi y el Sabrak Ith Kod. Pero este suceso también llevaría al Sith indirectamente a sofocar una rebelión entre dos inquisidores, un Twi'lek desconocido de piel oscura, así como una mujer de piel rojiza, los cuales habían formado un vínculo afectivo entre sí, algo que estaba prohibido. Y Palpatine cuestionaría estas acciones por parte de Vader, sobre todo porque había provocado varios destrozos en la capital Coruscant, un mundo que veía como suyo, así también como la muerte de una senadora de la raza Gran, una que era vital para los planes futuros de Palpatine. Por lo que Darth Vader le daría explicaciones satisfactorias al emperador, pero su maestro le ordenaría que de cualquier forma se llevara al Inquisitorius fuera de Coruscant, lo que derivaría así que Darth Vader le pidiera al emperador que le otorgara el control de un sistema solar entero para él, puesto que el aprendiz Sith deseaba consolidar su conexión con el lado oscuro antes de cumplir las órdenes de su maestro. Así que sorprendentemente a Vader le sería otorgado no otro que el mundo de Mustafar, uno que él mismo le había solicitado al propio Palpatine, pese a que el emperador en un cierto momento le había ofrecido su propio mundo natal de Naboo o hasta incluso el mundo de Tatooine. Pero aquí con Mustafar la motivación principal de Vader era que deseaba regresar a la cueva del lado oscuro, donde precisamente años antes había hecho sangrar su cristal. Lo curioso también es que en esos 5 años aún no había abandonado el deseo de reencontrarse de alguna manera con Padme Amidala mediante el lado oscuro. Y claro, aquella caverna en Mustafar le ofrecía cierta posibilidad de canalizar el lado oscuro para así lograr habilidades antinaturales, incluyendo con esto la posibilidad de traer de regreso a su fallecida esposa. Así que el emperador entendería todo esto y no solo le otorgaría el mundo de Mustafar a Vader, sino que también le regalaría el transporte nubiano que antes había pertenecido a la reina Amidala. Y con esto también la máscara del Sith Lord Momin para que lo guiase en su misión. Y este último suceso sería clave en la construcción del castillo, ya que aquí Palpatine le explicaría a Vader que Lord Momin había sido un sobresaliente entre los Sith, al ser uno de los pocos que abrazaría el arte para crear por encima del arte de destruir, como era claro lo más frecuente entre los Sith, por lo que Lord Vader se mostraría perplejo ante esto y junto a la arquitecta imperial, la coronel Alba Brain, así como un subordinado de esta, el teniente Rogo, partiría con los dos hacia Mustafar en la nave que antes había pertenecido a su esposa, todo pues con miras a construir su fortaleza. Y con esto pasaremos al quinto y punto final, Masters, que define la construcción de este castillo. Y aunque la narración de los cómics no es demasiado precisa aquí en cuanto a los tiempos, si tomamos como referencia la línea del tiempo oficial publicada en el diccionario visual del ascenso de Skywalker, los siguientes eventos en cuanto a la construcción del castillo se desencadenarían a lo largo de aproximadamente 2 años enteros, entre el 14 y el año 12 antes de la batalla de Yavin, siendo realidad todos los eventos de los últimos 5 números de la serie de cómics Darth Vader 2017 en el arco narrativo titulado La Fortaleza de Vader. Y lo verdaderamente importante de esto, Masters, es que sucede previo a la serie de Obi-Wan Kenobi, que se da justamente en el año 9 antes de la batalla de Yavin.
Y considerando esto, lo primero que el Cid haría en su misión a Mustafar sería quemar el fuselaje del estilizado transporte de Naboo. Esto al deshabilitar los escudos deflectores que protegían la nave justo en la ardiente atmósfera de Mustafar durante su descenso. Y esto, claro, llenaría de dolor y de terror a los acompañantes imperiales de Lord Vader, quienes además no podrían entender por qué rayos el Cid, entre todas las opciones en la galaxia, había elegido tal cual Mustafar como residencia. Y también ellos se mostrarían perplejos ante la siniestra máscara que Vader llevaba consigo en la nave, justo la máscara de Lord Momin que le había regalado Palpatine. Así que al descender al planeta, Darth Vader regresaría a la caverna donde había hecho sangrar su cristal Kyber. Pero ahí sería interrumpido por la arquitecta Bren, que le presentaría aquí en realidad un primer diseño de lo que podría ser la fortaleza, pero el Cid lo rechazaría inmediatamente. Y no mucho después, Bren sería asesinada a sangre fría por el Teniente Rogo. Pero no sería en realidad él, sino que había sido el mismísimo Lord Momin a través de su máscara que se había apropiado del cuerpo de Rogo, volviendo en cierta forma la vida, poseyéndolo. Ese era el secreto de la máscara que guardaba la esencia del Cid Momin. Y Vader entonces recordaría las palabras de Palpatine sobre al Cid que había pertenecido a aquella máscara, y así sin pensarlo 2 veces le asestaría un golpe mortal con su sable de un bello rojo carmesí. Y acto seguido descubriría un proyector holográfico detrás del cadáver de Rogo, y del dispositivo se desplegaría el primer diseño que el propio Lord Momin había hecho solo en minutos al haber poseído el cuerpo del Imperial. Uno que, si nos fijamos, sería muy aproximado al definitivo de la fortaleza de Vader que todos conocimos, Masters. Y poco después, Vader llevaría la máscara de Lord Momin a la caverna del lado oscuro, y ahí le sería revelada toda la historia de Darth Momin, un alienígena humanoide de orejas puntiagudas, quien desde una temprana edad ya había mostrado 2 cosas: una devoción a crear obras de arte de una belleza espeluznante, así también como una predisposición al lado oscuro de la fuerza, al grado de asesinar sin pensarlo si sus creaciones así lo requerían, por lo que por todo su pasado sería encarcelado en su mundo natal. Básicamente Momin sería un artista oscuro incomprendido. Pero más tarde, Momin sería liberado por una maestra Sith, Lady Shah, quien tomaría a Momin como su aprendiz y bajo su tutela, este aprendería las artes del lado oscuro y así crearía su máscara, convirtiéndose en el proceso en un poderoso Lord de los Sith que usaba el Jarkai con 2 sables de luz. Y ya como un adulto, él se impondría a su maestra Shah matándola en un combate de sables de luz. Pero justo la misión de Lord Momin no conocía límites, y justo su devoción al lado oscuro lo llevaría a creaciones monumentales, como la de crear una nave con la capacidad de absorber la vida de una ciudad entera. Y precisamente en el uso de aquella mortífera creación, Momin sería interceptado por un par de caballeros Jedi, lo que le provocaría que perdiera el control sobre la nave y su cuerpo, y este se terminaría consumiendo ante la magnitud de la energía que estaba siendo absorbida de la ciudad. Y así los caballeros Jedi detendrían a Momin, pero se llevarían su máscara consigo, sin saber claro que en ella se mantenía la esencia de su propietario Sith, el cual podía manipular a las personas. Por eso, pues, su propia máscara había terminado en el Templo Jedi en la sección prohibida, y tras la destrucción de la Orden en las manos de Palpatine y de Vader. Así que luego de mostrarle todo esto a Vader en un trance en la caverna oscura, la máscara de Momin trataría de tomar el control de Vader poseyéndolo, pero el maestro de los Sith lograría imponerse ante la influencia de Momin. Y poco después, Vader descubriría una resistencia de los nativos de Mustafar a su presencia, unos que tratarían de detener su ocupación del planeta, puesto que el uso desmedido del lado oscuro estaba provocando tsunamis de lava que amenazaban con acabar toda la vida de aquel mundo. Y Vader ahí combatiría la primera oleada de estos e incluso utilizaría el cadáver de un mustafariano para que Lord Momin lo poseyera. Un momento en que el escultor de los Sith le confirmaría a Vader lo que éste ya sospechaba, que aquella caverna en Mustafar conectaba con la esencia del lado oscuro. Y esta tenía tal poder como para poder abrir un velo del tiempo, básicamente un portal entre la vida y la muerte. Pero ese portal necesitaba de una llave para poder abrirse, una llave que en realidad era el propio castillo que Lord Momin había diseñado para Darth Vader. Y ese hecho marcaría el inicio de la colaboración entre Darth Vader y Darth Momin,
Una en la que curiosamente el primero le advertiría al segundo que si llegaba a traicionarlo pagaría con creces esa traición. Pero Lord Mummy le explicaría que su presencia en aquel mundo a través de su máscara no le permitiría usar la fuerza, más allá claro de poseer el cuerpo de los huéspedes que él habitaba. Así que el tiempo pasaría en un periodo aproximado de 2 años, Masters. Y ya para el año 12, antes de la batalla de Yavin, Lord Vader y Lord Mummy en su relación habían probado ya ineficazmente 8 diseños distintos para su castillo. Todos ellos pues fracasando en el intento de fungir como una antena para canalizar el lado oscuro y lograr que el portal entre la vida y la muerte se abriera en la caverna. Con esto pues, Masters, en esos 2 años tendríamos versiones ligeramente similares y también bastante distintas a la fortaleza de Mustafar que todos conocimos. Y a la par de ello, las rebeliones de los nativos mustafarianos ya habían logrado acabar con la guarnición de los Stormtroopers de Vader, quien además en su ira en cada nuevo fracaso de Lord Mummy, lo despojaría también de su cuerpo temporal, un hecho que sin duda acrecentaría la rivalidad entre los dos Sith. Algo que también probaría que la construcción de ese castillo sería un proceso creativo largo y tortuoso tanto para Vader como para Lord Mummy. Pero de cualquier forma, el 9º diseño de Mummy sería el definitivo. Y con esto, Lord Mummy traicionaría por la espalda a Vader, logrando él solo efectivamente abrir el portal y aprovechándose de que el otro combatía a los mustafarianos. Y finalmente así, Mummy utilizaría el poder de aquella apertura para recuperar del pasado su propio cuerpo, logrando así resucitar con su poder Sith por completo, siendo en este caso Masters el único que lo ha hecho hasta este punto. Por eso fue un verdadero genio creativo Lord Mummy, además de haber diseñado el castillo de Vader. Así que más tarde, luego de que Vader erradicara de una forma brutal a la resistencia local, utilizando el mismo poder canalizado del lado oscuro a través de la fortaleza, se terminaría por dar un violento duelo con sables de luz carmesí entre los dos Sith, justamente pues entre Vader y Lord Mummy ahí en la caverna. Aunque claro, en ese sentido, el segundo, ya resucitado, era sumamente poderoso y casi vencería a Darth Vader cortándole una mano. Pero en la soberbia de Mummy, Vader finalmente lo derrotaría aplastando su cuerpo con una de las piedras de esa caverna de los Sith. De esta manera, Lord Mummy volvería a morir, y Darth Vader conseguiría así su fortaleza definitiva por un lado, así también como el poder oscuro a través de esta, para invocar por sí mismo ese portal entre la vida y la muerte, gracias al poder del lado oscuro de la fuerza. Todo esto pues efectivamente en ese año 12 antes de la batalla de Yavin, previo a los sucesos de la serie de Obi-Wan Kenobi. Pero justo esa incursión en el portal le daría a Vader muchas más preguntas que respuestas, y básicamente después de todos esos años le sería inútil recuperar a Padme Amidala, puesto que ella ya pertenecía al inframundo de la fuerza. Pero este hecho también lo llevaría a confrontarse con su identidad oscura y contemplar todo el peso de sus decisiones del pasado. Y así con esto, Darth Vader consumaría su viaje en la senda oscura, al grado de que utilizando una vez más el poder de su propio castillo, destruiría el altar de los Sith en la caverna y con ello también el portal, perdiéndose así para siempre. Sobre todo para que su propio maestro no lo tuviese. Y es con este contexto que Darth Vader se convertiría en el amo y señor de todo Mustafar, habitando su fortaleza de obsidiana sobre los ríos de lava incandescente. Y esta fortaleza seguiría siendo la morada del Sith hasta 16 años más tarde, hasta los tiempos del fin del Imperio y la Guerra Civil Galáctica, donde en aquellos tiempos la fortaleza de Vader se volvería una fuente de terror para todos los Jedi y los usuarios de la fuerza que un día fueron sobrevivientes a la Orden 66 en aquella galaxia, puesto que siempre se rumoró que todos los que eran encontrados por el Imperio Galáctico eran enviados precisamente a Mustafar a morir. Pero si también te interesa ver quiénes son todos los Jedi supervivientes a la Orden 66, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.